Vamos a compartir los próximos minutos con el doctor Javier López Portillo, juez de paz de Nueva Palmira. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Miguel, ¿cómo andan? Bien, aquí estamos con Jorge. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo va, Javier? Bien, por suerte. Primero que nada quiero hacer una aclaración a la audiencia, que esta es una entrevista que había sido pactada unos cuantos días atrás. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente la ciudad de Nueva Palmira, ayer le tocó vivir este intento de femicidio, cuando un hombre de 31 años baleó con una escopeta a su expareja de 20 años, que a su vez está en grave estado. Él se suicidó después, lo dijimos en el arranque del programa. Hay 2 niños allí de 3 o 4 años. Digo, una puntualización al margen, porque esto había sido pactado con anterioridad, pero estos hechos se dieron precisamente allí, motivo por el cual voy a abusar de su amabilidad, porque aunque el caso con el nuevo Código del Proceso Penal está en manos, lógicamente, del fiscal competente o la fiscal del caso, hay alguna novedad de la salud de esta chica, porque debió ser trasladada a Carmelo. ¿A esta hora qué se sabe? A esta hora, en realidad, todavía no tenemos ninguna novedad. Yo me comuniqué con el director del hospital local y, bueno, él me mantiene al tanto, pero ayer había salido del bloque quirúrgico, tuvo que ser trasladada a Carmelo y, bueno, estamos aguardando la evolución de la operación para poder ver los pasos a seguir respecto de la chica. Obviamente que nuestra competencia es en materia de urgencia en cuanto a familia y a los chicos. O sea, la parte penal, como bien decías, Miguel, le corresponde a la fiscalía. Uh-huh. Y estos niños, como yo decía hoy al comienzo, usted resolvió que se le entregaran a una bisabuela y a una sobrina. Estos chicos, claro, estos chicos están con la bisabuela materna, obviamente, y a su vez la tía de estos chicos, pero que es menor de edad en realidad, o sea, pero simplemente como uno de ellos es insulino dependiente y la tía sabía suministrarle la insulina, bueno, pusimos que se quede con la bisabuela hasta tanto se resuelva la situación de la mamá. ¿Por qué la bisabuela y la tía y no la abuela? ¿No tienen abuela? La abuela está cuidando a su hija en Carmelo. Uh-huh. Entonces, digo, no íbamos a tener presente a la abuela. Tuvimos que evaluar un poco el panorama familiar. Y hubo eso mismo, la información que yo tengo, que el panorama familiar es tan complicado que también hay una orden de restricción de acercamiento de la familia del agresor al resto de la familia. Exactamente. Primero la fiscalía había dispuesto una orden de acercamiento hacia la víctima y su madre, y bueno, nosotros ampliamos esa resolución. En cuanto nos correspondía salvaguardar la integridad de toda la familia de la víctima, y sí, existe una orden de restricción de comunicación y de acercamiento que nosotros, aplicando la ley 19.580, el periodo mínimo que disponemos es de 180 días de la medida. Uh-huh. Y bueno, y eso va a seguir los carriles de un caso de familia especializada, digamos, de violencia de género. Uh-huh. Nosotros, la parte social es lo que tenemos que cubrir actualmente. En el día de hoy, una médico de familia va a ir hasta el hogar de los chicos y realizar una evaluación, que ya lo estuvimos hablando con el hospital local. Ayer me comuniqué también con la asistente social del hospital, y bueno, es más o menos es el panorama a pocas horas de esto, ¿no? Los niños estaban con la madre en el momento del acto sí, violento. Por lo que tengo entendido, presenciaron los hechos, pero digo, eso es algo que también estamos tratando de cubrir, por decirlo de alguna manera, y ya tienen dispuesto para el lunes
una consulta con psicólogo ambos chicos. Bien, vamos al tema por el cual habíamos concertado esta entrevista, que es algo mucho más agradable, muchísimo más agradable. Es notorio que hace un tiempo que hay algunas inasistencias y faltas a clase que preocupan a las autoridades de la enseñanza y a las autoridades de gobierno, que incluso han dispuesto un seguimiento y se determina el pago o no de una asignación familiar, teniendo en cuenta la presencia o no de estos chicos. Doctor Javier López Portillo, y te voy a tutear, vamos a arrancar contigo. Sí. ¿Tú eres de Montevideo? Soy de Montevideo. ¿Edad? Tengo 27 años. 27 años, ¿y llegaste a Nueva Palmira cuándo? Fui designado por la Suprema Corte de Justicia luego de haber culminado el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay el 6 de noviembre del año 2017, o sea, el año pasado. Bien, y ahí, ¿cómo fue que llegaste a esta información? Uno supone, bueno, ¿cuáles son las cuestiones del pueblo, aunque es una ciudad? ¿Cuánta gente vive ahí? Y por lo que tengo entendido, aproximadamente 12.000 personas, por datos de la policía. Lo que pasa es que tenemos en una ciudad está el censo además también, ¿no? Un flujo fluctuante, porque como es ciudad puerto, ¿y tenemos seguro, mucha población. ¿Y cómo llegaste a esta información de que las faltas en alguna escuela eran un problema importante? Bueno, lo primero que debe hacer un juez de paz es tener un contacto con la comunidad, porque propiamente la mayor cantidad de tareas que el juez de paz desempeña es en el área social. Entonces, al entrevistarnos con equipo de dirección de una de las escuelas, al inicio cuando uno asume el cargo, se evidencia y se cuenta este tipo de casos. Eso me llamó poderosamente la atención, porque estamos hablando de casos que realmente son graves. Alumnos que en un año lectivo, imagínense que yo en noviembre asumo el cargo, ya casi finalizando el año escolar, y los chicos tenían 30 asistencias y 140 inasistencias. Entonces eso uno se pone en alerta y comienza a trabajar la situación desde la óptica social. Lo primero es saber el porqué de esas inasistencias. Digamos, si existe algún problema familiar o el chico tiene algún problema de salud, etcétera. Como en estos casos no se estaba dando ninguno de estas situaciones, sino que era por una falta de responsabilidad de los responsables, claro, de los padres. Bueno, se tuvo que citar a los padres en estos casos y bueno, ver cuál era la causa por la cual los chicos tenían tantas inasistencias y tan pocas asistencias. Esto obviamente afecta en lo que es la formación de los niños, y lo que está vulnerando directamente es el derecho a la educación y el derecho al desarrollo que tiene todo niño, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupó y bueno, decidimos comenzar a tener este tipo de expedientes, pues un seguimiento social, y entre las diversas instituciones que tenemos dentro de la ciudad, se pudo ir realizando el seguimiento de estos chicos. Que desde que iniciamos el seguimiento hasta fin del curso, los chicos asistieron a clase. Bueno, estos chicos eran riesgo para el año lectivo actual, porque iban a seguir el patrón que habían tenido el año anterior. Entonces, ya desde febrero nos contactamos con las autoridades de los centros educativos y de otros centros sociales, y se coordinó desde el juzgado y se mantuvieron, existió un primer encuentro con
las instituciones educativas y sociales de Nueva Palmira, y se establecieron diferentes pautas para tener una tarea de prevención. La idea es que este año el resultado sea que en Nueva Palmira no existan casos de deserción. No puedo decir prácticamente falta cero, porque digo, hay casos que son inevitables. Digo, las faltas que son justificadas son inevitables, pero la idea es que exista un nivel de deserción cero, eso sí. ¿Y cuál es la mecánica del día a día? Es decir, no va la mecánica del día a día. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo se hace? Porque supongo que la policía trabaja con ustedes también. Sí, el equipo está conformado por bueno, todos los directores, equipos de dirección de los centros educativos, la autoridad policial, que realmente en Nueva Palmira, digo, con el subcomisario Martínez, que es el encargado de la seccional, digo, estamos realizando una tarea en coordinación muy buena, o sea, hay una muy buena coordinación. Luego tenemos la asistente social, que es la licenciada María Antonia Brusone, y después los centros sociales como que forman parte del INAU, que también colaboran en digamos, la formación de estos chicos y en el seguimiento de estos chicos. Depende también de la edad, qué centro INAU, y bueno, y obviamente, digamos, todo el equipo del juzgado, que bueno, sin ellos sería imposible realizar este tipo de tareas. ¿Cómo sería la mecánica? Ahí está, el chico no fue ayer, el niño no fue ayer y hoy tampoco fue, por ejemplo. Y son 8:20, ¿qué hacen? Nosotros, lo que establecimos y lo que yo dije desde un primer momento, es que para tener una justicia efectiva, tenemos que eliminar todo tipo de trámite burocrático. O sea, el uruguayo está muy acostumbrado a la burocracia. Y lo que tenemos es una vía de comunicación totalmente informal, que es mediante WhatsApp, con los directores de cada centro. Entonces, el director de ese centro, nosotros damos un margen de tolerancia de media hora, o sea, hasta las 8:30, por ejemplo, para el turno matutino, es cuando el director me envía un WhatsApp diciendo, bueno, los alumnos que han faltado. Cuando tenemos una situación de riesgo, o que entendemos que es una situación de riesgo, por lo que estuvimos conversando, es al segundo día de falta injustificada. ¿A qué le llamamos falta injustificada? Que la familia no haya dado ningún tipo de señal. Sí, no avisó, está con gripe o está con fiebre. No avisó, porque puede tener cualquier tipo de justificación. Sí, digo, falleció la abuela, yo qué sé. Exactamente, pero ese tipo de situación, obviamente, digo, se contempla y no van a pasar por la órbita del juzgado. Pero sí tenemos, primero, los casos que ya están en riesgo, que son los casos que vienen con una tendencia de deserción. ¿Por qué es una tendencia a la deserción? Porque al principio del año comienzan a ir y luego es cuando comienzan a dejar de asistir al centro. ¿Y ahí en ese caso qué se hace en ese segundo? En estos casos que ya ha pasado, que casos de seguimiento del año anterior, que el primer día, que es día especial para los chicos, no han llevado los padres a la escuela. Bueno, en ese caso nosotros llamamos bueno, se recibe obviamente la novedad, por decirlo desde la dirección. Yo me comunico con la seccional policial a los efectos de que se sirva a citar al padre, madre o tutor, depende del caso. En lo posible trato de que existen dos responsables, los dos, porque si no siempre, Nueva Palmira es una ciudad donde hay un montón de casos de madres solas. Entonces, a su vez de que ya tienen que estar con una sobrecarga, porque quizás el padre no se hace responsable o no está tan presente, tratamos de que se involucren ambos responsables del niño. Entonces, si el padre está en otra ciudad, bueno, también lo citamos a declarar o que realice una declaración bajo acta
en la propia seccional de su lugar, pero por lo menos para que esté enterado de la situación de sus hijos. Javier, luego de eso, perdón. Sí, luego de eso nosotros, a raíz de la justificación que nos pueda brindar la madre, nosotros después, ahora tenemos el horario de la tarde en el juzgado, pero si no, a veces nos hacemos presentes en la seccional policial, eso no es una complicación, pero hablamos directamente con los padres, le explicamos, bueno, por qué el chico, o sea, el niño o la niña deben asistir al centro educativo, qué se le está vulnerando, le hablamos un poco del futuro, y algo que siempre les menciono es, bueno, hay veces que la gente está pensando en cosas materiales, entonces piensan, le voy a dejar una casa, una casa por un mal negocio se puede perder en un remate, pero la educación es algo que no se pierde nunca, es algo que le dejas a tus hijos para toda la vida. Entonces tratamos de concientizar un poco a esos padres y a su vez obviamente de decirle cuáles son las consecuencias civiles y penales que pueden acarrear no llevar a sus hijos a la escuela, porque estamos hablando de que obviamente asistir al centro educativo, o sea, a la escuela es obligatorio y bueno, tratamos de que esa obligatoriedad que es bilateral, porque en realidad es una obligación para los padres, pero un derecho para el niño, entonces tratamos de que se cumpla. Javier, quería preguntarte, más allá de que parece muy buena la idea, viste que siempre hay contras en todo, o sea, me voy a poner al lado de enfrente para hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, en lo legal, estabas hablando que obviamente esto es una obligación, pero ¿qué sanciones podría llegar a suceder con un padre o madre muy rebelde que te dice, el hijo es mío, yo lo mando si quiero, y si no quiero, no lo mando? Bueno, en primer lugar, puede existir una pérdida de la tenencia, y obviamente esto conlleva la pérdida de la asignación familiar. ¿Por qué resalto esto? Porque muchas veces el tema económico resulta bastante más importante para determinada población en vulnerabilidad, que es lo que mueve en decir, bueno, cumplo o no cumplo con esta orden judicial. La pérdida de la tenencia es algo que nosotros se maneja, obviamente que a nivel de juzgado de paz de ciudad la competencia nuestra está limitada, es decir, tenemos competencia de urgencia y luego esto se eleva al juzgado letrado de Carmelo de segundo turno, que es quien luego resolverá el tema de la tenencia, si realmente se le quita la tenencia a esa madre o padre, o bueno, o se le da a otra persona que sea responsable. Otra pregunta. El año pasado hemos tenido casos. Claro. Después tenemos consecuencias penales. Uno de ellos es incurrir en un delito de desacato, porque lo que nosotros estamos realizando no es un mero consejo, sino que es una orden, una disposición judicial. Entonces, el no cumplir con una disposición judicial acarrea un delito de desacato previsto en el artículo 173 del Código Penal. Y, por otra parte, también podría llegar a incurrir en un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que está regulado en el artículo 279 bis del Código Penal, que, bueno, eso ya llevaría a otro tipo de sanción más gravosa. Pero serían casos realmente extremos. Te hago otra pregunta. Con respecto a herramientas hay, entonces la pregunta que surge es, ¿y si había herramientas, si se puede hacer que los niños vayan a escuela, por qué no se hace en todo el país? Es decir, no caerás en el tema de las chacritas y no te empezará a criticar la ANEP, no te empezará a criticar el Ministerio del Interior, es decir, ¿estás preparado para que algo positivo no te lo transforme en algo negativo? ¿Y por qué no se hace en otros lados? Yo particularmente, desde lo que viene a ser mis objetivos como juez, encuentro el respaldo legal en el artículo 117 del CNA, que es situaciones de vulnerabilidad
de niños, niñas o adolescentes. Considero que un niño o una niña que no va a la escuela es una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, legalmente me encuentro cubierto y seguro de lo que estoy, de lo que estamos haciendo en realidad. Obviamente que las voces críticas existen, digo, y bienvenido que existan para poder mejorar en nuestro actuar. ¿Ya han tenido alguna voz crítica en este caso puntual o todavía no? Por lo general de las personas que convocamos a audiencia y bueno, y te dicen, bueno, yo con mi hija hago lo que quiero, o estas leyes de ahora, y son leyes que en realidad... Claro, son leyes de antes, pero bueno. Que nacieran, pero... Eso digo, es entendible, no, pero yo te preguntaba de que en cuanto a lo institucional, por ejemplo, primaria tiene un protocolo para llevar las inasistencias. El tema es que el protocolo, más allá de que yo, lo primero que aclaré cuando tuvimos el primer encuentro en febrero con los centros educativos, fue, bueno, el protocolo ustedes obviamente lo siguen aplicando, lo aplican, pero como vimos que el protocolo, o por lo menos digo, lo que se nota en lo real, porque a veces hacer un protocolo, hacer una ley o hacer una determinada norma, bueno, puede ser muy linda en lo que está escrito, pero al momento de la aplicación... Sí, en el papel funciona, en la realidad no. Y en la realidad no. Entonces, bueno, en esos casos, como el protocolo de primaria, lo que conlleva es a que el chico durante ese periodo de tiempo siga en ese régimen de inasistencias, o sea, en la práctica, no en el papel, como estamos hablando, seguimos vulnerando a ese chico en sus derechos. Entonces, no es lo ideal si tenemos una herramienta más efectiva, que es el trabajo en coordinación entre todos los actores sociales. ¿Por qué no se aplica en el resto? Es un tema que obviamente depende también de la actitud que se asuma frente al rol que se tiene, ¿no? O sea, aparte yo siempre aclaro que mi rol como juez es un rol que simplemente es de servicio. O sea, a mí el sueldo me lo pagan todos los uruguayos y yo, o sea, debo cumplir con mi obligación. El tema es cómo se entiende el cumplimiento de la obligación en el cargo. Está claro, sí, si no hubieras hecho esto, igual nadie te hubiera criticado. El tema es que tomaste una medida proactiva que habría que ver por qué no se replica en el resto del país. Yo creo que ojalá se replique. En algunos casos, digo, yo tengo colegas que tienen situaciones de este tipo y se van aplicando. Estaría bueno sí que todos los jueces de paz del país, digo, tomaran cuenta esto. Digo, yo creo que es algo que además para uno es muy satisfactorio ver cómo un chico luego de tantas inasistencias se vuelve a involucrar, se vuelve con el resultado está claramente es positivo, Javier. No nos queda tiempo, así que solamente una pregunta final para un sí o un no. La Suprema Corte de Justicia es tu jefe. ¿Se han enterado de esto? Y mi jueza letrada, la doctora Cristina del Valle, que es la autoridad inmediata superior. Fue letrada, sí. Claro. ¿Has tenido algún comentario positivo o negativo o esto ha pasado sin comentarios? No, ha pasado sin comentarios, no lo hemos. O sea, lo único que decía en el medio local, que bueno, como también ustedes se han enterado, sí hemos tenido alguna nota en el medio local, pero no, es algo que forma parte de mi labor diaria y mi deber como funcionario público. Bien, doctor Javier López Portillo, antes de cerrar la nota, el Ministerio del Interior en su página, en su Twitter, en su cuenta de Twitter, informa que un policía de Paysandú fue muerto al asistir en auxilio a un caso de violencia doméstica en la localidad de Quebracho. Esto pasó hoy. Otro policía que fue a asistir a alguien en un caso de violencia doméstica
fue asesinado. El autor está siendo intensamente buscado en la zona por un equipo de policías comandado por el jefe Luis Mendoza. La policía de Paysandú tendría ubicado y rodea un paraje de Quebracho donde se encontraría el autor. El jefe de policía y el fiscal de Escaso están en la zona. El homicida del policía de Paysandú de Quebracho también dio muerte a la ex suegra en el incidente. Este hecho gravísimo acaba de pasar ahora, así que Javier, te hemos hecho testigo también de esto que le queríamos contar a la gente mientras estaba la entrevista. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Para ustedes dos, que pasen muy bien. Abrazo y gracias. Y gracias por la nota. No, felicitaciones y gracias por la tarea que estás haciendo. Dale. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.